Y desde Washington nos vamos a Israel, 14 horas, 13 horas y 21 minutos ahí. Estamos con el periodista Natalio Steiner, director de Comunidades Plus. Querido Natalio, buenas tardes para ti. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Miguel? ¿Bien? Bien, siguiendo la realidad israelí, el diálogo telefónico ayer entre el presidente Biden y el primer ministro Benjamin Netanyahu, la tensión de alguna manera entre ambas administraciones y todo lo que es el acontecer, entre otras cosas, las negociaciones en Qatar por los secuestrados, por un potencial cese al fuego, el escepticismo de algunos, la esperanza de otros y lo más triste, cada día algún soldado de las fuerzas de defensa de Israel que caen en batalla, como justamente veíamos hace algunos instantes, el soldado 251 que ha caído el suboficial Sebastián Hayón, que murió justamente en el asalto al hospital Shifa. Pero llévanos, Natalio, de acuerdo a tu entender, por los temas que hacen a la realidad israelí. Sí, Miguel, gracias. Y quisiera leerte algo y hacerte una pregunta cuando termines de escuchar lo que te voy a leer y que vos trates de adivinarme si es que podés y recordás, yo creo que lo vas a poder hacer, quién dijo lo que yo voy a leer. Dice así: hay momentos en los que el mal parece dominar el mundo. En esos momentos debemos estar muy atentos. Nosotros estamos del lado de Israel. Nos comprometemos que tendrá todo lo que necesite para preocuparse de sus ciudadanos. ¿Quién pudo haber dicho esto, Miguel? Joe Biden. Exactamente. Joe Biden dijo esto el 8 de octubre del 2023. ¿Será el mismo Joe Biden de nuestros días, de que está tratando de ponerle piedras en el camino constantemente y que, como decía el informativo de antes, está buscando una solución alternativa para que Israel no invada lo que queda de la Franja de Gaza y tenga la victoria importante que necesita para, por lo menos, desintegrar al Hamas islámico y que el Hamas no vuelva a ocupar su poder? Una prueba concreta del error hasta ahora de la postura de Biden es lo que ha estado pasando en el día de ayer y en el día de hoy, y que efectivamente ha costado la vida de dos soldados israelíes. Uno lo nombraste recién, que efectivamente murió hoy, hace un rato, nada más que media hora, 40 minutos, y el otro que falleció ayer. Y me refiero al tema del hospital Shifa. El hospital Shifa está en el norte de la Franja de Gaza. Y en su momento la gente recordará perfectamente bien que fueron los hospitales que el Hamas islámico tenía unos centros de comando y túneles y armas y dinero, y nos sorprendíamos de todo lo que se encontraba hasta que Israel, como se dice aquí en hebreo, letaer, lo tiró, lo limpiaron, lo purificaron. Bueno, el hospital Shifa en estos días amaneció, por así decirlo, con una enorme cantidad de terroristas. Se habla de más de 150 terroristas. Ahí vemos el video concreto de la penetración de soldados israelíes eliminando a los terroristas, y que efectivamente esto se produjo el día de ayer y también en el día de hoy. Se calcula hasta el momento en cerca de 50 los terroristas que murieron en el hospital, en este hospital que ya había estado depurado de terroristas y que de alguna manera u otra, que no sabemos cómo, porque los túneles teóricamente ya no están conectados con el hospital, volvieron a ese hospital y volvieron a establecerlo como un centro de comando para operaciones en una zona en la cual Israel ya no operaba militarmente. Esto demuestra a Biden en parte que está muy equivocado. Pero de todas maneras, quisiera decirte y leerte algunos números, porque en este día que nos encontramos de la guerra, ya el día 165, a veces los números nos ayudan a entender un poco mejor la realidad que enfrenta Israel. Desde que comenzó el conflicto de parte de los Estados Unidos, Israel ha recibido 300 aviones con armamentos e insumos médicos, 50 barcos con armas, más de 35.000 toneladas de armas e insumos en líneas generales. Y la gran pregunta que obviamente se hace el ejército de Israel y los políticos israelíes es si este enorme flujo se va o no a mantener. Porque independientemente de dominar o no la Franja de Gaza, Israel tiene un desafío muy grande con el Hezbollah en el norte y tiene desafíos también con los Hutis,
claramente en el Yemen, que tienen misiles de largo alcance y que ahora se ha comprobado que son misiles, algunos de ellos, que triplican la velocidad del sonido. Son armas sofisticadas que tienen los iraníes y que no alcanza el trabajo o la acción militar que está llevando a cabo la flota anglo-norteamericana, francesa, alemana, que han podido reunir para sofocar a los hutis. Entonces, cuidado con este tema porque también en algún momento Israel va a tener que enfrentarlo en forma más directa, defensiva u ofensivamente. Y otros números patéticos de la guerra porque permiten resumir lo que miles de palabras no podrían resumirlo. Estamos con 134 secuestrados, pero de esos 134 secuestrados, 30 ya están confirmados que son cuerpos de soldados o de civiles que están muertos y están en manos del Hamas. Desde el 7 del 10 hasta ahora han muerto 594 soldados, 594 soldados. 251 de ellos solamente desde el 27 del 10, que es cuando comenzó el operativo terrestre. Hay 3.082 heridos entre los soldados y de los soldados heridos hay cerca de 350 y quizá un poco más que necesitan ayuda psicológica para soportar el tema del post-trauma, como se dice aquí. Y quizá una de las cifras menos conocidas, pero de las más dolorosas cuando se habla de pagar un precio. La muerte de estos soldados y la muerte de los civiles ha dejado en Israel 775 huérfanos. Yo lo digo y a mí la piel se me pone escalofríos que este dato se dé a conocer. 775 chicos, adolescentes, que han perdido a su padre en este conflicto, a su madre o un familiar directo en este conflicto. Estos son números que quería compartir con vos, Miguel, respecto a este tema, porque la gente debe saberlos, porque ayuda a entender un poco más esta dimensión. Y respecto a lo que ayer hablaron Biden y Netanyahu, después de un mes que no había diálogo directo, de alguna manera podemos decir, no que culmina, sino que hay un impas en lo que ha sido toda esta semana de una escalada verbal violenta, poco diplomática, poco sutil entre Israel y Estados Unidos, encabezada por Netanyahu por un lado, por Israel, y por Biden por el otro, pero también por el senador judío, demócrata, Schumer, creo que es el apellido de él, Schumer, ¿sí? Que ha tenido declaraciones tan poco felices acá, porque independientemente de que hay gente que acepte Netanyahu y otro que no acepta Netanyahu o que critique la guerra, pero realmente entrometerse y decir que hay que tirar a un primer ministro abajo, llamar a elecciones y cambiar de rumbo completamente, es una intromisión que en los 75 años de relaciones entre Estados Unidos e Israel nunca se ha dado y que demuestra la desesperación de Estados Unidos para cambiar y morigerar el rumbo de este conflicto porque ellos tienen intereses propios creados por sus propias elecciones y por los procesos de distensión acá en Medio Oriente respecto del tema de Irán. Pero esto pareciera ser al sacrificio y a costa de Israel. Esta es una lección que Israel va a tener que aprender y sacar como conclusión de la guerra también, de empezar a sostener mucho más fuertemente su autosuficiencia en materia militar. Sé que no es un tema fácil, todos lo sabemos aquí, pero evidentemente Israel no puede aceptar estos condicionamientos que vienen en formato de ayuda humanitaria, que vienen en formato de negociación de rehenes, que vienen en formato de sufrimiento del pueblo palestino, que vienen en formato del sufrimiento del pueblo israelí, porque de esta manera no se puede ganar un conflicto, una guerra, y cualquier otro resultado que no sea la ocupación de la Franja de Gaza en la zona sur no será un buen resultado para Israel. Y no vemos una fórmula alternativa acá que los norteamericanos o los alemanes o los canadienses, los australianos presenten, sí que implique un riesgo evidente de que el Hamas vuelva a tomar el poder en zonas que han sido liberadas. Es más, no sé si estoy hablando mucho, pero con esto voy a terminar y dar lugar a alguna pregunta, alguna inquietud que tengas. Aquí hay tres escenarios posibles que se enfrenta Israel respecto a quién va a conducir la Franja de Gaza el día después. O sea, cuando Israel termine de conquistarla. Ya no hablemos de Rafah, supongamos que Rafah será conquistada y que el Hamas sea en gran parte desintegrado. ¿Cuáles son esos tres escenarios? Un escenario indica que el Hamas puede volver a tomar el control,
porque está establecido en la mente de la gente, en la mente de los palestinos, y que evidentemente no podrá ser desarraigado con naturalidad de esa mente. O sea que aquí se requeriría un proceso similar a lo que fue la Segunda Guerra Mundial, la desnazificación de Alemania. Acá sería la desjamasización de la Franja de Gaza, por inventar un término, y disculpa si este término realmente no existe. El otro escenario es que Israel domine completamente la Franja de Gaza y volvamos a retrotraernos a los años previos al 2005, donde Israel tenía varias colonias que ocupaban y 8.500 colonos que ocupaban y mantenían la seguridad en parte de ese país. No es una solución que guste a la mayor parte de los israelíes, ni siquiera buscada. Y la tercera solución, entre comillas, es que ni Israel ni el Hamas islámico dominen la Franja de Gaza, ni la autoridad palestina, que también es resistida y rechazada por Israel como una forma abierta de terrorismo, sino que la Franja de Gaza se pueda transformar en una especie de Somalía, es decir, un estado fallido, un estado en el cual bandas militares o paramilitares controlan fracciones de poder y de territorio y que se transforman en una nueva y amenaza, una nueva y renovada amenaza para Israel en la frontera, Miguel. Natalio, la tragedia de la guerra, los dilemas de la misma, todo lo que está viviendo Israel, incluso en el vínculo con su principal aliado, en este mundo tan complejo que nos toca vivir. Agradecerte como siempre por la precisión de este informe, esperando que algo de este Purim llegue también a esta guerra y de alguna manera cambie la suerte y finalmente el desafío de Israel se imponga. El abrazo Y si enorme. me, Sí, Sí, Miguel, y si me permitís solamente 30 segundos más, ya que dijiste Purim, algo muy conmovedor que se está haciendo acá en Israel con respecto al tema de Purim, más allá de que los familiares que tienen los secuestrados, poder acompañarlos, estar con ellos, en un día que no va a ser de alegría para ellos, naturalmente. Sí, pero ¿sabe lo que se está haciendo acá con la elaboración de los Mishloach Manot, Miguel? Algo que también es emocionante. Se le está pidiendo a la gente que va a preparar en sus casas el Mishloach Manot, es decir, el envío de las comidas a las personas necesitadas o los amigos, que en los componentes o en algún componente ponga una receta hogareña del hogar de uno de los chicos o de las personas que están secuestradas y una de las comidas que le haya gustado a ese chico o a esa persona que está secuestrada y que conozcan la historia de ese chico que está secuestrado. Esto es una forma también de recordar, de empatizar, de compartir la fiesta con ellos, que ellos no van a poder comer lamentablemente de este Mishloach Manot, ni leer la Megilá, ni acompañarnos, ni estar alegres en un Purim que va a ser un Purim muy diferente a otros que ha vivido el Estado de Israel, Miguel. Gracias por el espacio y estamos al habla y en contacto. Y Purim Sameach, dentro de todo, y que podamos derrotar a los amanes modernos y poder comer Osnei Sinuar en lugar de Osnei Amán. abrazo grande Natalio y como siempre el agradecimiento. Natalio Steiner, el director de Comunidades Plus, informándonos desde Israel.